Adelante. Mira, Kenia es muy buena parlamentaria, indudablemente. Nos acaba de lanzar un discurso, una arenga política, no argumentos jurídicos. Aquí el tema es la distribución de los candidatos y esa distribución, el truco, permíteme decirlo así, es venderle la idea a la gente de que con 54% no puedes tener el 74%. Sí puedes, porque se ganaron en los distritos. Hola a todos mexicanos, esto es México en corto, sean bienvenidos nuevamente. Solamente les pido su apoyo con un like al video para llegar a muchos más mexicanos. Tremenda paliza le acaban de dar a Kenia López Rabadán, pues un abogado constitucionalista, experto en derecho electoral, la dejó prácticamente con la boca cerrada, pues se quedó sin argumentos para defender los dichos de la oposición y de paso nos explica de una forma mucho más clara cómo funciona la asignación de los trinominales. Vemos esto. También está aquí Eduardo Andrade, abogado constitucionalista, experto en derecho electoral, y le agradecemos mucho que esté acá. Al contrario, Azucena, Muy muchas amable. gracias. Vamos a los números. El anteproyecto del INE marca que Morena tendría un 72% en la Cámara, Morena y aliados, un 72% en la Cámara de Diputados, mientras que la oposición se quedaría con el 27%. En el Senado, Morena y aliados se queda con 83 senadores de 128, a 3 de tener la mayoría calificada, y la oposición con 45. ¿Es sobre representación, abogado, o no? No, porque hay que tener en cuenta que el sistema mexicano no es un sistema absolutamente proporcional. Aquí tenemos 300 diputados que se eligen por el sistema de mayoría y 200 proporcionales. Correcto. Hay países donde es estrictamente proporcional. Ahí sí se valdría decir, si tienes 58% de los votos, debes tener el 58% del Eso sería Congreso. directo, ¿verdad? Directo. Ajá. Pero cuando tienes una mezcla de los dos sistemas, que es el caso mexicano, los que se eligen en los distritos se eligen por mayoría en cada distrito. Y ahí basta tener un voto más que cualquiera de los demás. Y en cada distrito, digamos, en la práctica no se da la diferencia de un solo voto, rarísima vez, pero puede un candidato ganar con el 30% de los votos en un distrito, y gana, y se lleva toda la representación del distrito. Ahí no hay proporcionalidad. Está bien, y eso no es lo que se discute, Kenia. Los sí, bueno, pero de alguna forma por la transferencia de los votos, ¿no? No, termino esto nada más. Lo que sucede es que sí se está discutiendo eso, suena, porque cuando dicen, oye, no es justo que estos que tienen 58 alcancen el 74, y es fácil de comprar el argumento, pero cuando explicas, es que estos que tienen 58 ganaron un importante número de distritos, que por eso se genera una diferencia que está justificada por el sistema, porque no todos se eligen proporcionalmente, solo 200, y esos 200 sí se les aplica claramente estrictamente la proporcionalidad. A ver, aquí estoy viendo esos porcentajes que usted me da, abogado. Con el 58% de la votación de la coalición de Morena, les dan el 73% de la Cámara de Diputados, pero ganaron 256 de 300 distritos. ¿Ese es el argumento? Sí, porque cada distrito se pudo ganar por una cantidad X de votos, más o menos. Y una vez ganado el distrito, ya tienes el lugar asegurado, porque ganaste. La gente incluso siempre dice, los que fueron a la campaña en cada distrito, hasta le dan más valor. Es decir, eso sí votó la gente por ellos, los uninominales. Los otros están en una lista. Bueno, la verdad es que los dos valen. Pero en el sistema mixto que tenemos, los mayoritarios tienen un peso específico mayor, no por injusticia, sino porque ganaron los distritos. Y en un sistema absolutamente mayoritario, en la Gran Bretaña, en este momento el Partido Laborista, que tuvo 33% de la votación, tiene 63% de la Cámara de los Comunes. Pues sí. Suena o sea, más 30, lógico, o sea, la minoría está más representada y no la mayoría más fortalecida. No, fue el partido ganador, el partido mayoritario. El 33, y entonces ese partido mayoritario tiene 30 puntos de diferencia, lo cual le asegura el control del Parlamento y le asegura el gobierno, y eso está bien. A ver, Kenia. Bueno, primero que nada decirte que hoy me parece que será un día históricamente lamentable
para México, para los mexicanos. 1, está, según el acuerdo distribuido ayer y que todos los medios de comunicación hoy están hablando, está haciendo caso el INE al mandato de la Secretaría de Gobernación, que además de ser infame, inmoral, evidentemente era ilegal. No puede ser que regresemos a la época de Bartlett, en donde Gobernación decía qué diputados iba a tener cada partido. Yo no veo cómo es posible pensar que los mexicanos que votaron por el Verde, que fueron menos de la mitad de los mexicanos que votaron por el PAN, hoy vayan a tener más curules en la Cámara de Diputados. Es absolutamente ilógico. ¿Cómo explicar eso, abogado? Por ejemplo, déjeme nada más dar la cifra. El Verde se convierte en la segunda fuerza política, ¿correcto? En la Cámara de Diputados, con 77, sacó poquita votación, pero el PAN, que sacó un poco más, tiene apenas 72. Por esto, mira, un ejemplo. El Partido del Trabajo tuvo 6% de la votación nacional, 6%, pero ganó 34 distritos. Entonces gana 34 distritos el PT, y con esos distritos ya los tiene como sistema mayoritario. A esos 34 distritos se le agregan los proporcionales. El 6% de 200 son 12. Súmale 34 más 12, son 46. Esos ya los ganó, y es el voto de la gente. Cada candidato ganó por el voto de la gente. Ahora, a ver, Kenia, ¿cuál es tu argumento para sostener que hay una sobrerepresentación de la alianza encabezada por Morena? Hay una sobrerepresentación clara, empezando por el Verde, porque el Verde no ganó distritos, en realidad ganó 6 distritos y le están dando 77 curules. Es una aberración, claramente desde donde se vea. De ganar 6 distritos, digamos, el país se divide en 300 distritos. Estos señores del Verde solamente ganaron 6 y se van a llevar 77 Pero aquí les pusieron lugares. 20. No, claro, 20 más 57. Por eso te digo. Ahí o sea, son de mayoría relativa y de representación proporcional, son 57 más 20, son 77. Pero curules. Dicen que ganaron 20 de representación proporcional. Pero, porque dices que 6. Eso. ¿O cuántos No, dijiste? porque, claro, 6. Porque lo que hacen es un convenio de coalición en donde evidentemente ni son del Verde ni tienen una ideología distinta a los de Morena, y lo que pues O ese sea, en es el 6 fraude a la distritos la Constitución. gente tachó el Verde. Exactamente. Y en 14 no, pero Morena se los dio. Exactamente. Ahora, A ver, ¿A qué se vamos debe? por partes. sí, Mira, sí, literal así fue. Cada partido que está en una coalición puede decir por qué partido va a entrar el candidato que está proponiendo. Eso lo obliga la ley, ni siquiera es que se lo permita, lo obliga. Le dice, dime tu partido, dime tu coalición de tu candidato que va coaligado, ¿por qué partido va a entrar? ¿Por qué partido va a ser electo? Entonces, eso aunque sea hace, del PT, aunque del Verde, sea de Morena. del PT, Es del otra, PT, pero va a ser electo por aunque Morena. sea del PT, porque además hay otra regla en la ley que dice que nadie puede ser candidato de un partido si corresponde a otro, salvo que haya coalición. Eso lo dice la ley. De manera que si el PAN quiere poner un candidato de otro partido, lo puede hacer si va en coalición. Lo mismo Morena con el PT, si van en coalición. Eso está respetado además en los convenios. Cuando registran los convenios todas las coaliciones, siglan, es decir, etiquetan, y en cada caso dicen, este candidato va por este partido de los coaligados. Oye. De modo que cuando votas, aunque estés votando por un partido, en primer lugar estás votando por el mismo candidato. Ese candidato gana, ni modo que le quiten el triunfo. Y ese candidato puede ser propuesto por un partido, aunque pertenezca a otro. La ley no solo lo permite por un lado, sino se los ordena por otro. Y en los convenios, cada convención lo dice, cada coalición lo dice. Dice, este va por este. Mira, aquí traigo, por ejemplo, hasta cómo están. Sí, nos lo había mostrado Entonces, Israel, me parece, la vez pasada. Ustedes pudieron haber salvado al PRD, ¿así? Le dio algunos, es más, le dio más de los que proporcionalmente le toca. O sea, ustedes también hicieron eso del tema del PRD. Claro, cada quien señala, aquí está, mira, estas son, por ejemplo, de la coalición Fuerza de Corazón por México, del PAN, PRI, PRD. Estos están etiquetados por el PRD, independientemente de que sean del PRD.
pueden ser o pueden no serlo, y no importa, porque lo permite la ley. Es decir, tu coalición distribuye entre tus candidatos cuáles van por un partido y van por otro. Incluso muy rápido te digo, el PRD me llamó la atención, hice la cuenta. El PRD, de un 4% que sacó de votos, se está llevando el 40% de las posiciones que le concede esa coalición. ¿Dónde? Pues ahí hay una gran desproporción, dos, ¿no? Pero tienen derecho. Ellos dijeron, ellos van por el PRD, pues tienen les tocaron derecho. 2 senadores y un diputado. Y así registraron sus convenios. A ver, Kenia. A ver, a mí me parece que hay que decirle al auditorio algo que desde nuestra lógica es absolutamente inconstitucional, ilegal y va en contra del espíritu democrático de este país. No puede ser que si la Constitución dice que no debe haber más de 300 diputaciones para un solo partido, hoy se le vaya a dar al régimen, vamos a quitar la palabra partido, vamos a ponerle régimen populista, oficialista, le van a dar 364. A ver, pero ya nos sí, cambió a ver, régimen. ahí voy, déjame voy para allá. Pero ningún partido supera los 300. Pero buscan lo mismo. O sea, el tema de fondo tú tomas es que coalición como si fuera un solo partido. ese es un argumento nuestro. Nosotros lo que decimos es, Morena, el PT y el Verde lamentablemente quieren lo mismo, quieren destruir al Poder Judicial. Es un objetivo común. Y lo pero que no busca es un solo partido. Lo que busca la Constitución es justamente que una sola visión, por eso se llama, digamos, pluralidad, que haya visiones distintas, que podamos entendernos, acordar y definir a favor de México. No hay cómo acordar y definir algo que beneficie a los mexicanos si el gobierno, el régimen, esa visión populista tiene 364 diputados de 500, porque obviamente eso es lo que buscaba el legislador, que no hubiera un abuso de una sola visión. De una sola ideología. Una visión, todos esos juicios evidentemente son políticos. Está haciendo una proyección de lo que puede pasar. Está en contra. Kenia tiene razón de decir, por ejemplo, desde su punto de vista, que está en contra de un cambio de la Constitución respecto al Poder Judicial. Ese derecho lo tiene. Pero los otros, lo que no puede decir es que eso es lo que beneficia o perjudica a México, según la óptica. De acuerdo a los partidos, que no son lo mismo que una coalición, eso hay que aclararlo muy bien. La ley separa totalmente a los partidos. Hubo un tiempo, eso me tocó a mí, yo estuve en la reforma de 77, yo era diputado, imagínate, hace tanto tiempo, o sea, soy parte del espíritu del legislador, también en la de 96. ¿Y qué dijimos entonces? Que cada coalición, además con base en la Constitución dice que el reparto de plurinominales se basa en lo que dice la Constitución, en esas normas, que son por partido, y en lo que disponga la ley. Y la ley dispuso en aquel momento que fuera la coalición considerada como un partido político. En 2009, eso se cambió radicalmente. Se quitó la idea de que pudiera ir como un solo partido y se dijo, los partidos van a ir separados. En la boleta, ustedes se acordarán, uno no vota por una coalición. Ese es el punto. En la época, claro. Exacto, votas por cada partido. Y cada candidato trae el loguito del partido por separado. Ajá. Y se unen los votos para el mismo candidato. Que ese candidato quede acreditado por uno u otro de los partidos de la coalición depende de cómo lo etiquetaron en sus convenios, y todos lo hicieron así. Los convenios son válidos, nunca fueron objetados. Lo mismo que hizo la coalición Fuerza y Corazón por México, lo hizo la otra coalición. ¿Por qué ha de ser válida la posición de una de las coaliciones? Que perdieron. O sea, el problema es que perdieron, y ahora han inventado algo totalmente nuevo. Sabíamos de la precampaña y de la campaña, pero ahora lo que vemos es una poscampaña para tratar de poner su visión ideológica, que es respetable, pero esa posición ideológica perdió. Y una vez que está en minoría, tampoco se le puede dar derecho de veto a las minorías. Una cosa es escuchar, y no siempre se va a tener que pactar, porque si hay un conjunto, es más, también hay un pacto entre los partidos coaligados, que no me digan, el Verde tiene una ideología, el PT tiene otra más radical que la de Morena, e incluso entre ellos negocian. Eso yo lo he visto en la práctica. A veces, por ejemplo, Morena te dice, bueno, yo voy
que no es una coalición. En la Cámara no hay coaliciones. Cada partido entra por separado y hay grupos parlamentarios. Y Morena puede decirle, el Verde puede decirle a Morena, oye, pues yo sí voy con ese proyecto, pero fíjate que a cambio quiero que se apruebe tal cosa en favor de los animales, o que se señale tal circunstancia ecológica. Se negocia dentro de cada coalición. A mí me parece, sin lugar a dudas, que es un abuso del gobierno, que es regresar al siglo pasado. Es inaceptable que Morena, solamente ganando el 54%, vayan a tener el 73%. Es un abuso. Lo están llevando en la mesa. No están respetando la intención del elector. No están respetando al pueblo de México. Morena lo que está haciendo es agandallarse 2/3 partes de la Cámara de Diputados porque quiere destruir a las instituciones, porque no le gusta la transparencia a López Obrador. ¿Por qué no le gusta la transparencia a este régimen? ¿Y por qué lamentablemente se ve que el régimen continuará? Porque no quieren que se sepan la cantidad de contratos a modo de contratos a sus cuates. El 80% de los contratos de este gobierno es sin licitación pública, es a puras adjudicaciones directas, es a puros cuates. Claro, por eso quieren darle un montón de votos al Verde, un montón de votos al PT, quedarse Morena con la razón desde la mesa y no con la razón que el pueblo de México les dio. Pasar de 54 a 73% es literal un robo que no debemos permitir, y que hoy la decisión del INE es, si es como se ha filtrado, digamos, como se ha comunicado, es lamentabilísima. Es que el INE está hoy de rodillas, está puesto, lamentablemente, cooptado para que el régimen se perpetúe por muchos años, y eso es en deterioro de la democracia, de las y de los mexicanos, y yo espero, por el bien de México, que haya debate, que las comisionadas, que los consejeras del INE puedan defender la verdad. Yo sé que es muy difícil ser oposición, yo lo he vivido, es muy difícil aguantar la presión, es muy difícil ante un régimen tan poderoso, pero ojalá defiendan a la Constitución. Me quedan 50 segundos de este bloque, abogado, adelante. Mira, Kenia es muy buena parlamentaria, indudablemente. Nos acaba de lanzar un discurso, una arenga política, no argumentos jurídicos. Que si el gobierno ha hecho tal cosa, ese es otro problema. Podemos discutir la política del gobierno y no es el tema. Aquí el tema es la distribución de los candidatos, y esa distribución, el truco, permíteme decirlo así, es venderle la idea a la gente de que con 54% no puedes tener el 74%. Sí puedes, porque se ganaron en los distritos. Esos triunfos se ganaron, y se ganaron bien, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los convenios, ya lo dije, convenios que usaron las dos coaliciones. Y ahora resulta que esas reglas que eran válidas, como ganó otra fuerza política, ya no son válidas. Pues espero que hayamos clarificado, creo que mucho más, nos quedó claro lo que está sucediendo. Vamos a ver qué vota el INE el lunes y luego a ver qué pasa con el tribunal. Porque, bueno, pues seguimos pasitos adelante, todavía esto no se acaba. Primero es la comisión, efectivamente, la de dictamen, la que va a resolver sobre este documento que ya se sabe. Sí, el viernes. Es hoy, ¿no? Es hoy, tiene razón, y luego el viernes el pleno. Luego es el pleno de los, digamos, de todos. Del INE, todos los consejeros, las y los consejeros. Y luego, una vez que se resuelva, evidentemente, si hacen caso a Gobernación, pues habremos de impugnar. Si no hacen caso y hacen caso a la Constitución, por supuesto que impugnar el gobierno. Oye, yo no tengo por qué defender a Gobernación. Creo que fue inadecuado, por lo menos, salir a dar lectura a algo que ya estaba, pero ya estaba dicho por el INE desde la noche anterior. No estaba dándole una orden al INE. Pero fue incorrecto que Gobernación entrara al tema, bueno, ¿no? Por lo menos permitió esta crítica, que no corresponde realmente a una realidad jurídica, porque ni está dando órdenes, ni tiene fuerza jurídica sobre el INE. El INE va a resolver lo que ya tiene previsto resolver, que es de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que cada partido registró, de acuerdo a los votos que ganó cada candidato en cada distrito. Y esos que ganaron los distritos son los que generan la diferencia, que se vende como si fuera un agandalle, que creo que no es tampoco la manera de decirlo, porque yo podría decir también, y creo que habría mucha razón para decir que quieren ganar en la mesa
lo que no ganaron en las urnas. Miente, el Bueno, presidente López Obrador miente. No. No es la voluntad del pueblo. No, Por es que supuesto sí es. que el pueblo decidió sí darles Gracias, una Daniel. mayoría, pero no darles las 2/3 partes. A ver, Claro, López bueno, Obrador, nuevamente, por cierto, ha salido a gobernación 4 veces. No es que se haya equivocado o haya hecho caso a una decisión del INE. Ha salido 4 veces a mandar desde Palacio Nacional a las autoridades electorales cómo deben de decidir, y eso es una vergüenza en términos democráticos. A ver, Otra vez Es una los vergüenza términos del democrática. discurso político. Vamos al derecho. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que la voluntad del pueblo se refleja de acuerdo al sistema en donde unos ganan los distritos y otros entran proporcionales. Sí hay una voluntad del pueblo, en eso tiene razón el presidente. Es una voluntad absolutamente mayoritaria. Además, con otro dato, Morena y sus aliados, todo el tiempo durante la campaña, pidieron los 3 votos para sacar adelante las reformas constitucionales. No engañaron a nadie. Esa era su campaña. Su contraparte no supo contrarrestar esa campaña. Se dedicaron a otros temas. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Si la plataforma de la coalición es que busca esa reforma constitucional, independientemente del juicio que nos merezca, ese fue el triunfo de una ideología que se le presentó a la gente y que votó por esa coalición. por favor, un minuto para concluir, Kenia. Hoy el presidente de la República nuevamente vuelve a mentir. No fue la voluntad del pueblo darle 2/3 partes a este régimen absolutamente populista. La voluntad del pueblo fue darle al Partido Verde 5 millones de votos y al PAN 10 millones de votos. Con esa diferencia del doble, el gobierno está presionando al INE para que el Verde tenga más votos que el PAN cuando tuvo el doble de votos en las urnas la oposición, el PAN. Si el INE le da más votos, le permite más votos en la Cámara de Diputados al Verde, no está respetando la voluntad del pueblo. No, esa voluntad se la dio el pueblo ganando los distritos. El PAN ganó 32 distritos. Ahí debe El estar Verde dato solo 6, exacto. doctor. No, el Verde ganó 57. No, eso es un acuerdo, Porque es un acuerdo válido y legal. Pero es un acuerdo Entonces, de morenistas ahora, en el Verde. de acuerdo, pero ese acuerdo está no en el convenio pero no y la de ley lo permite y militantes del dice Partido Verde. que un partido El Verde puede solo ganó poner 6. sí, pero la ley dice ¿estamos aplicando la ley o no? Ahora resulta que la ley no es la ley. Entonces, Para si López la ley Obrador, si la ley no dice es la ley. que- Por eso pero quiere se destruir supone- el Poder Judicial. Se supone que para ustedes la ley es la ley. Si la ley es la ley dice que un partido puede tener como candidato al militante de otro partido si van coaligados. Eso dice la ley. También dice que cada coalición deberá poner por qué partido va etiquetado el candidato que gane. Eso dice la ley. Y el candidato que gana es el que recibió más votos la coalición. Esa es la voluntad del pueblo. frase de La López voluntad del pueblo Obrador de hoy, sería quitarle La ese frase triunfo. de López Obrador de hoy es la voluntad del pueblo. Sí. La voluntad del pueblo fue darle al PAN el doble de votos que al Verde. ¿Por qué le quieren dar más diputados al Verde? Porque, es porque la absolutamente voluntad del ilógico. pueblo, porque la voluntad del pueblo le dio pocos distritos al PAN. Ojalá y le el dio INE más al Verde tenga porque altura de miras. y bueno, el INE tiene que resolver de acuerdo con la ley, no con altura de miras. Ese es un problema político. Tiene que leer la Constitución de manera Y si integral. lee- y si lee debe la Constitución, va a llegar a esa Si conclusión. lee la Kenia. Constitución, entonces no le tendría que dar pluris a nadie. Gracias, No, Kenia no, no. López Rabadán. Eso Bueno, también es una con- falsedad, rapidísimo. Todos los partidos registraron 200 porque las coaliciones tan los registraron. PAN, PRI, Te estoy- PRD, PT, te Verde, estoy- Movimiento todos, Ciudadano, todos. Morena. Son 7. Sí, te estoy, No puede, déjame, numéricamente no puede, tendría déjame, que haber déjame 400. leerte, A ver, déjame abogados. leerte lo que dice el acuerdo. Es el caso que todos los partidos políticos presentaron para su registro más de 200 fórmulas Eso de es una candidatura. mentira. Eso lo dice el Es una acuerdo. mentira, pues son Y es 7 una- partidos y es por una verdad. 200 distritos, No, no. 1400 distritos Y- tendría que haber, no, y la no, realidad no, es que hay 300. los partidos. No estoy diciendo que usted diga una mentira, me refiero al Un documento. partido, una El coalición. documento No, está. No, ese documento Seguimos- es el acuerdo del seguimos del es el acuerdo siguiente del INE. miércoles. Sí. Seguimos, pero Venga, ahí está el INE. acuerdo. No Y- se doblen. Y la Abogado. ley también dice Gracias. que los registros que mete cada coalición por cada partido cuentan para los 200. Eso lo dice la ley. Le por seguimos Dios. la otra semana. Le seguimos la semana que Gracias, entra y abogado. otras Gracias, más. senadora. Claro. Gracias. Gracias.